Año 1095 después de Cristo. Mediados de la era Heian. Un denso humo tenía el cielo, y debajo, un pequeño pueblo yacía destruido. El sonido de templos colapsando es lo que adornaba, como un tétrico detalle, al escalofriante momento. Entre todo el caos, y el mar de cadáveres desmembrados, la figura más temible de la época, se encontraba de pie, presenciando su más reciente acto. Veía todo de forma analítica, como si pensara en darle un puntaje a su macabra obra de arte. Aquel era Ryomen Sukuna. Creo que, con esta leve reprimenda, los Fujiwara lo pensarán 2 veces antes de fastidiarme. El clan Fujiwara fue la familia que se consolidó con el poder en el mejor momento de la era Heian, desplazando así a los clanes Hojo, Zenin y Kamo. Sin embargo, su soberbia los llevó a tomar una terrible decisión: controlar ya al hechicero que estaba siendo temido y adorado como un dios, Ryomen Sukuna. En uno de los territorios más importantes del clan Fujiwara, todo fue destruido por Sukuna, y mientras el susodicho aún miraba la masacre, pasos se escucharon a sus espaldas. Sin voltear atrás, habló. ¿Qué tanto hacías, Uraume? ¿En qué perdías el tiempo? El peli blanco, como siempre suele hacer, cuando está frente a su amo, se arrodilló ante él. Señor, encontré algo interesante. ¿Le gustaría apreciarlo? ¿Algo interesante dices? Dijo Sukuna, volteándose y viendo a su sirviente. Después de lo aburrido que fue matar a estos míseros seres, algo interesante no vendría mal. Si no es interesante, atente a las consecuencias. Así será, señor, aceptaré mi castigo, si lo que hallé no es de su agrado. Dijo Uraume, levantándose para después guiar a su maestro a lo que había encontrado. El rey de las maldiciones y el hechicero del hielo caminaron entre las ruinas, aplastando los restos humanos, como si fueran su alfombra roja. Y después de una corta caminata, llegaron al que parecía ser un templo, en donde se almacenaban herramientas malditas y artilugios extraños. Entre las ruinas, la energía de una de las armas era la que más resaltaba. Uraume señaló hacia la herramienta parecida a un tridente, que resplandecía entre las ruinas, como un mártir inquebrantable. Sukuna miró a esa dirección, con curiosidad en sus 4 ojos carmesí. Interrogué a uno de los que custodiaban este lugar, y me dijo que esa lanza se llama Hiten. Es un arma que fue forjada hace casi 300 años, para hacerle frente a una amenaza desconocida. Dijo Uraume. ¿Una amenaza desconocida? Lo admito, si es interesante. Dijo Sukuna, caminando hasta donde estaba el ama. ¿Qué más averiguaste? ¿Te dijo qué hace? Lo lamento, señor, pero al parecer no saben qué es lo que hace. No me dijeron nada. Solo me dijeron lo que ya le he dicho, que fue forjada para enfrentar a algo o a alguien. Pero que cuando fue terminada, esa amenaza nunca apareció. Y como nadie la reclamó, fue almacenada hasta el día de hoy. Sukuna avanzaba con calma, escuchando las palabras de su sirviente, hasta estar frente a la lanza. El rey de las maldiciones vio su reflejo en la brillante hoja del arma, por un momento. Entonces, con un movimiento veloz, mandó a volar los escombros, y tomó la lanza con una de sus manos. Uraume observaba en silencio, con su cabello ondeándose frenéticamente por el viento. Sukuna observó el arma en su mano, y sonrió levemente. No se rompió, jajaja. Tiene una resistencia superior al promedio. Y me intriga, y eso me gusta. Me la quedo. Volvemos al presente. 1:32 p.m. en la arena de combate. Los hechiceros aún no salían del shock de ver a Yuji Itadori sosteniendo a Hiten. Jamás creyeron ver una de las armas de Sukuna en todo su esplendor. Y mucho menos en manos de al que llaman traidor. Esto ha sacudido a todos. Esa es la lanza Hiten, no están viendo mal, señoras y señores, esa es Hiten. Y está en manos del 6º representante de la humanidad. La esperanza de los no hechiceros dejó de flaquear al ver a su joven representante con una nueva ama. Oraban de todas las formas posibles para que saliera victorioso.
Ayate estaba tensa, pues sabía que este era el momento en donde, tal vez, se decidiría la sexta ronda. Mientras que Shizuka, con su mirada resplandeciendo con fascinación, veía a Yuji, firmemente de pie con el arma en sus manos. Esa es Hiteen. No lo puedo creer. Shizuka miró a su maestra, en busca de respuestas. Ayate, ¿tú la tenías? ¿Se la diste a Yuji? Sí, pero en realidad, encontré esa lanza hace unos meses, con ayuda de alguien. La hechicera no pudo evitar sonreír, al ver a Yuji con Hiten. En el momento que la encontré, supe que Yuji sería el indicado para usarla. Diablos, 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 no me puedo imaginar lo fuerte que ha de ser esa arma. Con eso sí podremos ganarle a ese tipo raro. Dime Ayate, ¿qué es lo que Hiten hace? No tengo ni la menor idea. Dijo Ayate, sonriendo nerviosamente. ¿Qué? Dijo Shizuka, con su emoción desapareciendo, y con su boca y ojos bien abiertos, de forma cómica. En la arena, Majoraga, con su cabello gris alborotado, moviéndose por las ventiscas de viento, veía sin dejar su malvada sonrisa, a su oponente con su nueva arma. Esa lanza, se ve bien. Ja 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 ja. Ven mocoso, veamos si con esa mierda, dejas de ser inútil. Entonces, Yuji, sin dejar que las palabras del atroz hechicero lo afecten, se impulsó hacia él, con un solo propósito, aplastar su maldad. Con destreza, maniobró a Hiten, y cuando se acercó, dirigió su filo a Majoraga. El general divino, con una simpleza aterradora, se inclinó hacia atrás, y la herramienta maldita pasó sobre él. El fuerte movimiento del joven hechicero, levantó grandes escombros, que fueron arrojados. Majoraga se recompuso, y en un borrón oscuro, se acercó a un costado de Yuji, y lanzó una patada. El pelirrosa, logró ver a su oponente a tiempo, y volteándose a gran velocidad, bloqueó la patada con Hiten. Sin perder ningún segundo, apuntó con sus dedos, y lanzó un desmantelar. La piel de Majoraga, fue abierta desde el pecho, pero la herida no era profunda, tan solo era superficial. Pero el corte, logró su cometido, pues retrocedió un poco, dando un salto. Oh no, mis desmantelares, ya no le hacen casi nada. Con solo 2 vueltas de la rueda, bastó para adaptarse casi, por completo. Dijo Yuji. El recipiente de su cuna, acortó distancias en un parpadeo, alzó la lanza, y la dejó caer sobre el malvado hechicero. Majoraga, sin dejar de sonreír, y retrocediendo hacia atrás con otro salto, esquivó casi en su totalidad el ataque, pues la punta de la lanza logró hacerle un corte, casi imperceptible, en el hombro. Yuji no pensaba detenerse, pues de nuevo acortó la distancia. Todo el mundo veía conteniendo el aliento, como ninguno de los dos hechiceros paraba de atacarse. Yuji Itadori lanzaba estocada tras estocada, y girando la lanza, extendía su rango de ataque. El viento golpeaba al joven hechicero, incesantemente. Su ropa, cabello, todo se ondeaba, con las fuertes ventiscas. Majoraga, esquivaba riendo, y un instante después, contraatacó con golpes tan rápidos, que Yuji los resentía, unos momentos después de impactar. El sonido de las carcajadas del general divino, y el sonido de sus puños, machacando al joven pelirrosa, atravesaban los oídos de todo el mundo. Entonces, algo sucedió. Yuji corría alrededor de su oponente, y una vez más, apuntó con un par de dedos, y lanzó un desmantelar. Majoraga comenzó a sentir como su piel se abría, y solo soltó una carcajada más fuerte. Ja 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 ja, otra vez esos estúpidos cortes tuyos, ja 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 ja. ¿Que no lo entiendes? Llame a Dak, el atroz hechicero, detuvo abruptamente sus palabras, cuando el corte lo atravesó, casi partiéndolo en 2 verticalmente. Su brazo derecho, y casi todo el hombro, le colgaban sin fuerza. Nadie sabía lo que había pasado. El asombro comenzó a invadir a todos, incluso a Yuji, pero el susodicho aprovechó lo que había sucedido, para atacar. Majoraga, aún inmerso en el shock, vio como el joven cargó hacia él, una vez más. Se obligó a dejar la estupefacción, y la rueda giró. La gran herida se cerró en un parpadeo, y el general embistió a su oponente, de frente. Yuji logró hacerse a un lado, y se posicionó en el costado, y de nuevo, lanzó un desmantelar.
El atroz hechicero se volteó y fue recibido por el corte, el cual le rebanó un ojo. Mientras intercambian ataques, y con su cuenca vacía y sangrante, pensaba en lo que estaba pasando. Esos malditos cortes me están afectando como la primera vez. Es como si apenas me estuviera adaptando. ¿Qué carajos pasa? En la suite de Kenjaku, todos se percataron de lo que pasó. La confusión reinaba en la habitación, pero solo uno veía de otra manera lo sucedido. Ese era Uraume. Con que así se ve con alguien que sí lo afecta. Todos escucharon al peli blanco y lo miraron aún más confundidos. ¿Tú sabes lo que pasa? Anda, habla. Dijo Kaina, con las manos sobre su vientre. Sí, tú sabes cosas, suéltalo. Dijo Yorozu. Ya has visto a Hiten en acción, ¿cierto? Dijo Kenjaku con seriedad. Uraume asintió, sin dejar de ver la arena. Verán, una vez, el señor Sukuna se enfrentó a un hechicero que aprendió la amplificación de dominio durante el combate. Pero después, algo ocurrió. Uraume hizo una pausa, y la intriga aumentó en la habitación. Lo que ocurrió después fue que ese hechicero intentó usar la amplificación, pero no pudo. Fue como si hubiera olvidado cómo funciona, a pesar de haberla aprendido en ese mismo momento. Uraume dejó de ver la arena, y los miró a todos. Ahí, el señor Sukuna se percató que eso ocurrió justo después de haberlo herido con Hiten. El señor Sukuna llegó a la conclusión de que esa lanza tiene la habilidad de rebobinar. Todos abrieron los ojos tras la revelación, pues ahí les ha quedado claro lo peligroso que era el arma que Yuji empuñaba. Pero las dudas era lo que aún más sentían. ¿Hasta qué punto es capaz de rebobinar? Preguntó Kenjaku. Lo que el señor Sukuna pudo deducir es que esa lanza es capaz de resetear todo lo que hayas aprendido, o a lo que te hayas adaptado, en un rango de tiempo de unos minutos. Por lo que, cosas que hayas aprendido desde hace mucho tiempo, no se verá afectado. Respondió Uraume. Ya, veo. Dijo Kenjaku, algo tenso. Para alguien que aprendió, o se adaptó en el combate, perder la experiencia, no sería gran cosa, pues seguiría siendo un novato, en lo que aprendió recién. Pero, para alguien como Majoraga, es letal. Carajo, es como si esa arma fuera hecha para matarlo, jajaja. Dijo Majito. Uraume, al escuchar lo que la maldición dijo, se paralizó, y algo hizo clic en él. Miró al general divino en la arena, y dijo en sus pensamientos. Esa amenaza desconocida. Es él. En la arena, Yuji se esforzaba al máximo para herir a Majoraga con la lanza, y casi al mismo tiempo, lanzar desmantelares, ya que para este punto, se ha percatado de lo que Hiten es capaz de hacer. La rueda del general divino giraba una y otra vez, pues se adaptaba a la rebobinación. Reforzó su cuerpo al máximo con su energía, para soportar el aluvión de cortes que lo estaba mutilando. El público veía horrorizado y aterrado, como para este punto, Majoraga ya estaba destrozado. Pero lo que los aterrorizaba, es que el atroz hechicero no dejaba su aterradora sonrisa. Yuji, sin parar con su refriega, empezó a cansarse. El agotamiento empezaba a notarse en sus movimientos. No, soy Sukuna. Usar tanto el desmantelar, me está agotando. No puedo seguir así. Yuji, desde un punto ciego de su oponente, extendió su brazo, y dirigió a Hiten directo a la cabeza. ¡Ah! ¡Ora! Majoraga, con su cuerpo destrozado, y órganos casi expuestos, miró como la punta de Hiten estaba por atravesarlo justo por el ojo. Entonces, levantó su mano, en un inútil intento de detener el arma, o eso creían todos. Te tengo. Dijo el malvado hechicero, con una grotesca sonrisa. Entonces, cuando la lanza iba a destrozar la mano del general, la carne de la palma del susodicho se abrió, y emergió la punta de lo que parecía ser una espada negra. Esa espada era la espada del exterminio. Un arma imbuida en energía positiva pura. Letal para espíritus malditos y herramientas malditas. Yuji veía en pánico, como al impactar ambas armas, Hiten se agrietó hasta explotar.
Los restos de la lanza volaron en pedazos, mientras el joven veía los pequeños trozos de la hoja perderse en varias direcciones. Y antes de salir del shock, el puño de Reus Majoraga conectó directo en su rostro. En el momento que el puño del general divino impactó, se produjeron chispas negras. Había logrado un Black Flash. Yuji salió disparado, con su cara destrozada, y su cuerpo maltrecho, hasta impactar en el suelo, con un sonido sordo. Mientras caía en la inconsciencia, podía escuchar los gritos de pánico de la humanidad. Fui débil. Con esas últimas palabras, Yuji Itadori cerró los ojos. Después de quitar la nieve de la entrada del humilde hogar, un pequeño Yuji estaba sentado frente al comedor, tomando leche caliente. Sentir la calidez de la taza aliviaba sus manos entumecidas por el frío del invierno. Frente al pequeño, su abuelo también se encontraba sentado, bebiendo café. El hombre mayor dio un sorbo a su taza y miró a su nieto con una mirada seria, pero a la vez se podía ver serenidad y sabiduría en sus ojos. Yuji, dijo el anciano. El pequeño le dio un sorbo más a su taza y miró a su abuelo. Yuji, este mundo no es tan colorido como crees que ha de ser. Pero, no importa que sea oscuro, nunca te dejes corromper. Solo, trata de hacer lo correcto, así, habrá quienes te sigan, simplemente, por ser alguien bueno. ¿Por qué me dices eso, abuelo? Mejor tarde, que nunca. Dijo el hombre mayor, dándole otro sorbo a su café. Yuji Itadori abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue un cielo completamente blanco, que resplandecía de una forma que no podía describir, solo sabía que le hacía sentir calma. Notó que estaba acostado, así que se sentó. Vio que todo a su alrededor era tan blanco como el cielo. Después, se miró a sí mismo, y vio que no tenía ninguna herida. No me agrada verte aquí, Yuji, dijo una voz. El joven pelirrosa reconoció perfectamente esa voz. Se puso de pie, y con lágrimas formándose en sus ojos, ahí lo vio, a un hombre rubio, vestido con un traje claro, y corbata con puntos negros. Aquel era Kento Nanami. No me agrada verte por aquí, pues eso significa que estás pasando por algo realmente malo. Nanami, dijo Yuji, con su voz quebrándose. Hermano, también estoy aquí, dijo otra voz. Yuji ahora miró a un lado, y vio que su hermano mayor también estaba ahí. Choso. Ita, verte me ha hecho sentirme tan viva, a pesar de ya no estarlo, jeje, dijo una voz tímida. El joven ya no pudo contener las lágrimas, pues esa voz era de aquella que tanto amó. Yuko Ozawa. Te has convertido en un gran hombre, es un alivio que mis palabras las hayas conservado, dijo una voz ronca, pero firme. Y ahí, junto a los demás, Yuji Itadori miraba a su abuelo. El joven hechicero sintió una paz que nunca creyó volver a sentir. No hizo falta que le dijeran nada más, con solo sus presencias, con solo verles, hizo que su voluntad ardiera de nuevo. Nos volveremos a ver. Pero Yuji se limpió las lágrimas. Eso será cuando haya cumplido las promesas que les hice. Tómate tu tiempo, no iremos a ningún lado, dijo Nanami. Gana y vive. Siempre estaremos ahí, pues formamos parte de ti, hermano, dijo Choso. Nunca dejaré de esperarte. Sé alguien tan genial que todos recuerden, ¿entendido? Dijo Ozawa. Más te vale, haz que cuando vuelvas aquí, todos lloren por ti, dijo el anciano. ¿Lo ves, Yuji? Eres fuerte, dijeron todos. Yuji Itadori abrió los ojos de golpe. Tosió sangre, y rápidamente trató de levantarse. Majoraga, quien se acercaba a su presa mientras se regenera con dificultad, se detuvo en seco al ver cómo esa presa recuperó la conciencia e intentaba ponerse de pie. Mocoso mal nacido, ¿por qué no te mueres y ya? Bueno, no importa, al menos podré preguntarte, ¿cuáles son tus últimas palabras? ¿Mis últimas palabras? Escucha bien.
Yuji levantó la mirada, y con su rostro empapado en sangre y sudor, miró al atroz hechicero, con la mayor determinación de su vida. Si los hechiceros no los protegen, lo haré yo mismo. Y acabaré a todo aquel en mi camino. Y así, todo el estadio retumbó con los gritos de emoción de la humanidad, tras oír las palabras del hechicero, que no les dio la espalda. En las gradas del lado de los humanos comunes, alguien dio un gran salto, y cayó de pie, en el muro que separa al público de la arena, para después gritar, con todas sus fuerzas: My brother. ¡Vamos! Recuerda, los aplausos son una alabanza del alma, y todos estos aplausos son para ti. Aquel que animaba a Yuji Itadori era Aoi Todou. Nobara intentaba aguantar no llorar, pues ella detestaba eso, pero no pudo más, y las lágrimas salieron de su único ojo. Entonces, con la humanidad en todo el mundo, gritando el nombre de su joven representante sin parar, Yuji Itadori se puso de pie. El joven vomitó sangre, pero no le importó en lo más mínimo. La malvada sonrisa de Majoraga, por primera vez, vaciló. No pensaba que aquel que veía como alguien patético, sería en realidad alguien tan fuerte. Nunca había visto a alguien así. Yuji cerró los ojos, y se concentró en todo el ánimo que la humanidad le daba. Los oigo a todos. Yuji empezó a juntar sus manos, para hacer un sello. Nobara Todou, los oigo. Oigo a la humanidad. Cargo con su voluntad, cargo con la esperanza de todos, y por más pesada que sea, no voy a caer. El general divino pudo sentir como la energía maldita de Yuji aumentaba, pero lo que lo alarmó fue el sello de manos que hizo. No lo pensó más, y sin importarle las consecuencias, también hizo su propio sello de manos. Entonces, Yuji Itadori y Reus Majoraga exclamaron: expansión de dominio. Hechiceros y no hechiceros contuvieron el aliento al ver cómo dos enormes cúpulas, de un intenso color negro, se formaron en medio de la arena de combate. ¿Quién diría que llegaríamos a ver esto? Humanos comunes, observen con atención, que esto es un choque de dominios. Las dos barreras luchaban para destruir a la otra. Y entonces, después de solo unos segundos, que para el mundo parecieron ser horas de intriga, una de las barreras se agrietó, para que después, la enorme cúpula explotara. El dominio que colapsó fue el de Reus Majoraga. El general divino veía en shock cómo los pequeños fragmentos de su dominio caían a su alrededor, mientras que esos fragmentos se deshacían en trozos más y más pequeños, que eran llevados por el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué? ¿Por qué mi dominio colapsó? En ese momento, Majoraga sintió como algo resonaba en lo más profundo de su ser. Era una voluntad, que con sus últimas fuerzas, intentaba detenerlo. Ese maldito, mocoso. Su alma, se niega a morir. Dijo el general divino, por primera vez, con preocupación sonando en su voz. Entonces, en un parpadeo, todo el entorno cambió. El dominio de Yuji se cerró por completo. El atroz hechicero, vio como ahora estaban en un barrio del Japón actual. Era una calle, como cualquier otra. La luz anaranjada del atardecer, iluminaba a ambos hechiceros, los cuales estaban cara a cara, para el choque final. Cuando varios desmantelares iban hacia Majoraga, por el golpe seguro, no lo pensó dos veces, así que juntó ambas manos, entrecruzando los dedos, haciendo otro sello. Una esfera de un color rosa brillante, lo envolvió. El general divino, usó la canasta hueca de mimbre. El atroz hechicero, logró anular por el momento, el golpe seguro del dominio de su oponente, pero la furia podía verse en sus facciones. Gotas de sudor caían por su rostro. Sabía que su técnica defensiva, no lo protegería por mucho. Tu energía maldita, bajó abruptamente. Fue mi amigo, ¿verdad? Dijo Yuji, con una leve sonrisa. Malditos, desgraciados. No van a ganar. Gritó Majoraga, con clara frustración. Yuji se lanzó al ataque, dispuesto a darlo todo para acabar con la maldad del hechicero al que se enfrenta.
Majoraga se vio obligado a desactivar la canasta, pues solo podía hacer una cosa: mantener el sello, o pelear. A diferencia de Ryomen Sukuna, Reus Mahoraga no cuenta con dos pares más de manos, para mantener el sello, y pelear al mismo tiempo. Buggy y el general chocaron. Lanzaban golpes sin parar. La sangre de ambos volaba por los aires, pero eso no los iba a detener. Nada detendría el clímax de esta sexta ronda. Majoraga lanzó una patada, pero Yuji le atrapó la pierna antes de alcanzarlo. El joven pelirrosa, con la protuberancia que sobresalía en la parte del codo, del guantelete que le quedaba, apuñaló a su oponente, atravesando su pierna desde la rodilla, con un sonido de carne siendo desgarrada. El general divino logró zafarse con un fuerte movimiento, pero su pierna se desgarró aún más. Antes de poder contraatacar, desmantelares, desde varias direcciones, empezaron a cortarlo. Rápidamente, de nuevo hizo el sello de la canasta, y esta se activó. La rueda giraba para adaptarse, pero ahora, algo cambió. Con un chirrido oxidado, giraba, ya no a la misma velocidad que antes. Y no solo eso, pues sangre empezó a salir de la nariz y ojos del general. Buggy se acercó, y aprovechando la posición poco favorable del malvado hechicero, comenzó a molerlo a golpes. La adaptación de tu versión Shikigami no tenía límites. Podía seguir y seguir. Buggy conectó golpes certeros en el estómago, pecho y rostro. Pero ahora que eres un hechicero, tienes las debilidades de uno. ¡Cállate! Gritó Majoraga, desactivando la canasta. El general divino tomó a Yuji por el cuello de su camisa y lo lanzó con todas sus fuerzas. La diferencia más radical entre el Majoraga Shikigami y el Majoraga hechicero es que el Shikigami no tiene un cerebro que pueda desgastarse por el uso excesivo de la adaptación. En cambio, el hechicero tiene un cerebro y cuerpo sujeto a las debilidades de justo eso, un hechicero. Reus Majoraga nunca ha sido acorralado como ahora. Nunca se ha visto obligado a usar su técnica sin parar. Por ende, está a nada de su límite. Pero eso no es todo. Pues Hiten dañó significativamente su técnica de adaptación. Buggy giraba sin control, pero dio una voltereta en el aire, dirigió sus pies al suelo, y cayó con fuerza en el asfalto. Derrapó unos metros, se irguió, y en medio de la solitaria calle, una vez más, sin vacilación, se puso en guardia, con el sol del atardecer, iluminando su maltrecha, pero inquebrantable figura. El edificio frente al joven explotó cuando Majoraga lo atravesó con una furia desbordante que ya no ocultaba. El recipiente de su cuna, con los enormes escombros cayendo a su alrededor, golpeó un par de veces su rodilla para aliviar el entumecimiento en su pierna, y con eso dio un gran salto que lo elevó al cielo anaranjado. Majoraga lanzó un golpe, pero Yuji logró esquivarlo, inclinando la cabeza a un lado. La onda expansiva del puño del general llegó hasta el suelo e hizo un enorme cráter. Una vez más se alarmó cuando sintió como fue jalado de los pies. El joven hechicero sujetó con una fuerza descomunal al general divino por los tobillos y lo lanzó hacia un edificio. Con un sonido atronador, el atroz hechicero se estrelló y el impacto hizo que toda la estructura se viniera abajo. Cayó en la carretera, y en el momento que se puso de pie, docenas de cortes empezaron a desgarrarlo, física y espiritualmente. Con un grito de agonía, hizo que la rueda girara. No le importa destruir su cerebro, así que sonrió como un desquiciado, pues lo único que quiere es matar al que le está haciendo sentir la verdadera muerte. Yuji corría hacia Majoraga, con poderosas pisadas que agrietan el suelo. Envolviéndose con energía maldita, se impulsó aún más rápido. El general divino extendió su brazo, su carne se abrió, y una vez más, emergió la espada del exterminio. Levantó su brazo, y con un poderoso movimiento, blandió la espada. La acción del hechicero provocó una ráfaga de viento cortante. El pelirrosa fue tomado por sorpresa, y el viento cortante le desgarró el hombro, pero en lugar de detenerse, solo siguió avanzando. Entonces, el joven hechicero elevó su energía maldita al máximo, al punto de que iluminaba todo el ambiente creado por su dominio. Con su energía destellando, como una llama que nunca se apagaría, se lanzó de frente. Todo a su alrededor fue completamente destruido.
La carretera, edificios, todo, voló por los aires. Majoraga se quedó paralizado, cuando antes de siquiera darse cuenta, la pierna de Yuji prácticamente ya estaba en su rostro. Y sin más, conectó de lleno. Mientras tanto, fuera del dominio, todos se encontraban ansiosos, ya que no sabían lo que estaba sucediendo dentro de la barrera. El mundo entero estaba enfocado en la cúpula oscura en la arena de combate. Pero entonces, todos contuvieron el aliento, cuando la barrera comenzó a mostrar grietas. Las cuarteaduras no paraban de extenderse, por todo el contorno de la cúpula, hasta que finalmente, estalló, con la potencia de una bomba. El estadio se iluminó. Incluso desde afuera, la intensa luz pudo ser apreciada, por la ciudad. Hechiceros y humanos comunes, intentaban cubrirse del fuerte destello, y del poderoso viento, que amenazaba con mandar a volar a todos. Ayate y Shizuka, estaban totalmente inmersas en lo que sucedía. Con las ventiscas y la luz, golpeándolas de frente, veían sin saber con exactitud, qué es lo que pasaba. En la suite de Kenjaku, todos se encontraban igual. Completamente sorprendidos. El dominio de Yuji colapsó, pero, ¿a qué demonios se debe esta explosión?, dijo Kaina, con sus ojos clavados en la arena. Ja, mírense, ni ustedes se esperaban esto, ja, dijo Majito, pegado en el ventanal para no perderse nada. Kenjaku, Uraume, y Yorozu, estaban en silencio, con miradas de enojo, pues sabían que estaban ante el inminente final, el cual no estaba claro para ellos. Cuando la luz cesó, y el humo se dispersó, todos pudieron ver un enorme cráter, que abarca toda la arena de combate. Y ahí, en medio de todo, estaba Yuji, sangrando en abundancia, pero de pie, y a metros de él, la rueda del general divino flotaba, con un pequeño trozo de carne y hueso, flotando debajo. Lo que sucedió, es que la patada que Yuji Itadori lanzó con toda su capacidad, fue tan devastadora, que el propio dominio del antes mencionado, fue destruido. Mientras que del cuerpo de Reus Majoraga, casi no quedó rastro. La rueda, la cual antes resplandecía, con un brillante color dorado, ahora estaba sucia y agrietada, sin embargo, de nuevo giró. Cuando la humanidad estaba por celebrar, todos vieron con miedo, cómo Majoraga empezó a regenerarse, desde ese pequeño trozo de carne. Filamentos de músculos y venas, se entrelazaron con los huesos, y comenzaron a formar al atroz hechicero. A pesar de tener el rostro desfigurado, y al mismo tiempo reconstruyéndose lentamente, la ira podía verse en sus ojos, carentes de humanidad. Maldito. Estás al límite. Siempre salgo vivo, siempre. ¿Crees que tu voluntad te hará ganar? ¿Eso crees? ¿Qué iluso eres? Majoraga elevó toda la energía maldita que le quedaba, y envolvió toda la arena, con una enorme presión. Te mataré. Mataré a todos los que amas. Los mataré a todos. ¿Entendiste? ¿Ato? Entonces, el general divino fue interrumpido, cuando Yuji Itadori desapareció de su vista. Sintió como una brisa pasó a su lado. Sintió la muerte detrás de él. Se volteó, y ahí vio al mocoso, que creía era inútil, ahora como su juez y verdugo. Yuji Itadori, en posición para su ataque final, se relajó, aclaró su mente, y con una paz, que para el malvado hechicero sería su condena, extendió su brazo, y su puño conectó. Majoraga se encorvó por el devastador golpe, y vomitó tanta sangre, que parecía que sus entrañas se saldrían. Pero no terminó ahí, pues rayos negros y rojos, se produjeron con el golpe de Yuji. Siempre me consideré un engranaje. Siempre me consideré como alguien que debe cumplir su rol, pues me decía que nací para esto. Dijo Yuji, lanzando un aluvión de golpes. Pero eso cambió. Grandes personas me mostraron que todos podemos tener un rol que nosotros mismos elijamos. Nadie nace siendo malo o bueno. Yo elegí ser un buen tipo. Elegí amar. Elegí a la humanidad. ¿Y tú, Majoraga?
Elegiste destruir. Elegiste arrebatar vidas. Elegiste la maldad. Mi amigo, Megumi Fushiguro, eligió vivir. Y tú, se lo impediste. Y por eso, te odio. Te odio, Majorada. Pero mi lástima, por el abismo que es tu alma, hace que mi odio por ti, desaparezca. El alma de mi amigo, se ha desvanecido. Pero con sus últimas fuerzas, trató de detenerte. Su última voluntad, es que te derrote, y eso, haré. Majoraga, te mataré. Yo a ti, te mataré. El general divino, ya estaba destrozado. No era ni la sombra de lo que solía ser. Y cuando vio que Yuji estaba por lanzar un último golpe, en un inútil intento de tener control total del cuerpo, para al menos contraatacar, habló mentalmente, con aquel al que le arrebató todo. Mocoso, tu vida se disipa en la oscuridad, pero si quieres conservar la poca conciencia que te queda, deja de luchar. Megumi, antes de irse por completo, dijo lo que el atroz general divino más temía oír. ¿Por qué me pides eso? ¿Es acaso que, el monstruo, tiene miedo de morir? Y así. Yuji Itadori. Con un último golpe, que pasaría a la historia. Destruyó el cuerpo de la prof. Reus Mahoraga, por completo. Mientras la rueda, salía volando. Megumi Fushiguro, abrió los ojos, y notó que estaba de pie, en medio de un campo, y frente a él, había un río. Escuchaba a los pájaros cantar, mientras la suave brisa, acariciaba su rostro. Entonces, oyó varios pasos detrás de él, y cuando estaba por voltearse, las personas desde sus espaldas, le dieron una palmada. Megumi, siento que ha pasado una eternidad, desde que no nos vemos, jajaja. Dijo una voz femenina. Puedo ver que, has pasado por tanto. Si hubiera sido más fuerte, tal vez, hubiera podido enfrentarme a ellos. A quien engaño, no iba a poder de ninguna manera. Dijo otra voz femenina. Aquellas, eran su hermana mayor, Sumiki Fushiguro. Y su amada, Hana Kurusu. Megumi, estaba procesando lo que veía, pues a sus lados estaban, aquellas por las que tanto sufrió, al perderlas. Anda tonto, suéltalo, déjalo salir. Dijo Tsumiki, con un tono travieso. El azabache, se llevó una mano a la cara, para que no lo vean llorar. Ay, Megumi. Dijo Hana, con lágrimas formándose en sus ojos. Entonces, otra persona llegó al lugar. No sabes lo feliz que estoy de verte. Creí que eso, nunca pasaría. Dijo una voz femenina. Aquella, era su madre, Mitsubara Oshino. Megumi se limpió las lágrimas, y vio a la mujer, algo confundido. Pues, no la recordaba. Iba a decir algo, pero su madre tomó la palabra. Sé que, no tienes ni idea de quién soy, jajaja. No llegaste a conocerme. Pero, tenemos tiempo de sobra para conocernos. Mitsubara, señaló un lugar. Pero antes, creo que, debes hablar con él. Ya sabes, de todo, jaja. El joven azabache, vio a donde la mujer señaló, y ahí vio a alguien, que sí reconoció, a pesar de no tener muchos recuerdos de él. Al borde del río, se encontraba Toji Fushiguro. Anda, ve. Dijo Tsumiki. Megumi, miró a las mujeres, les sonrió, y ellas le devolvieron la sonrisa. Soltó un suspiro, y caminó hasta su padre. Toji, veía el agua cristalina avanzar. Luego miró a su lado, y vio como su hijo, se paró junto a él. Tenemos mucho de qué hablar, ¿sabes? Dijo Megumi. Lo sé, lo sé. Esta vez no podré huir, jajaja. Dijo Toji. De alguna manera, yo, intenté huir. Hice casi lo mismo. No digas tonterías, no hay punto de comparación, a lo que yo hice. Pero como dije, esta vez no podré huir, o más bien, no, voy a huir. Ok. Pero primero, disfrutemos, simplemente, de la vista. No tardemos mucho, no las hagamos esperar, jaja. Eso lo sé, jaja. Y así. Padre e hijo, se quedaron viendo el río.
En la arena de combate, la rueda de Majoraga yacía en el suelo destrozado. Y entonces, empezó a brillar de un color verde, para después fragmentarse, en partículas de luz. Yuji, con los puños apretados, veía imperturbable, como la rueda se deshacía. Y así, la rueda desapareció por completo. La oscuridad en el estadio se disipó, y todos fueron bañados por la luz del sol. Con los coros de felicidad de la humanidad, Yuji vio al cielo, con lágrimas en sus ojos. Fushiguro tardará un tiempo, pero nos volveremos a ver. Yuji se dio media vuelta, y recordó a aquella que dio su vida para que esto hubiera sido posible. Esta victoria es por ti, Miyazawa. El joven hechicero juntó las manos, y las levantó, como una oración. Señoras y señores, exactamente, a la 1:35 p.m., la sexta ronda, de la batalla final de la humanidad, contra el mundo del Jujutsu Ragnarok, ha llegado a su fin. Y el ganador es Yuji Itadori.